Bueno, pues esta noche estoy haciendo una entrevista exclusiva para ustedes de un personaje que el 7 de diciembre da el campanazo y dice: por un pan de todos. Él es ex gobernador de Guanajuato, licenciado en periodismo, colega periodista, Juan Manuel Oliva Ramírez. Le agradezco muchísimo que nos dé este espacio. Sé que la gira ha sido muy intensa en el estado de San Luis Potosí. Le agradezco. Al contrario, gracias por esta oportunidad de dialogar contigo, con los televidentes. Es un placer. Muchas gracias. Un hombre que dentro de unos cuantos días, el 21 de enero, cumple 54 años, con muchos años de militancia en el Partido de Acción Nacional. ¿Por qué buscarle tres pies al gato, Porque tiene cuatro. Sí sabe que tiene cuatro, ¿no? ¿Por qué meterse en esa danza? Porque, bueno, yo en el PAN aprendí una cosa, que hay hombres y mujeres que se ponen en la puerta de su casa y toda su vida solo ven para adentro. Y hay hombres y mujeres que se ponen en la puerta de su casa y ven para afuera. Esos son los que requiere México y esos son los hombres y mujeres que militamos en Acción Nacional. Que queremos vivir, que queremos aportar lo que sabemos hacer, no solamente para el bien de la familia, que es obviamente un deber que tenemos, sino también trabajar por el bien de la sociedad mexicana y por el fortalecimiento del PAN. Estos hombres, estas mujeres son los que requiere México en todos lados para transformar la realidad del municipio, del estado y obviamente del país para bien de todos. Un hombre que ha sido senador, ha sido secretario de gobierno, ha sido gobernador, y que aún así yo diría que se atreve a decir que le hace falta ciudadanizar al partido, ciudadanizar, por ejemplo, el Pacto por México. Pero ¿cómo puede hablar de eso si usted está dentro de los que a lo mejor no han jalado a los ciudadanos? Es el error que se cometió. Nosotros nos alejamos de la gente, como que el quehacer de gobierno hizo que el PAN en términos generales se olvidara del partido y de la gente, y el precio fue muy caro. Perdimos la elección, tercer lugar en el 2012. Y hoy hay que recuperar. El PAN tiene una constante de trabajo durante 74 años de vida política. Primero, acciones responsables. Segundo, legalidad. Tercero, fortalecer instituciones. Y cuarto, fuerza de la ciudadanía. Y este último punto es el que le ha dado al PAN, ese binomio cuando se consolida PAN-Sociedad, le ha dado la fuerza al PAN para hacer las grandes transformaciones. Así, Vicente logró sacar al PRI de los pinos, PAN-Sociedad, Vicente Fox, y así se inició la lucha desde 1939, el municipio, sociedad, hasta la presidencia de la República. Cambio de cultura municipal para llegar a la presidencia de la República. Pareciera como muy atrevido lo que usted está haciendo, y lo digo con mucho respeto. Le pondré en ciernes. Pues, oye, Madero, Cordero peleándose, sacándose los trapitos al sol, y ¿qué anima si necesitan el 10% de la militancia panista para tan solo registrarse? El 10%. ¿Qué le anima? ¿Quién le anima? ¿Cómo es que se anima? Bueno, me anima primero una definición personal. El tema de competir salió en una mesa y yo siempre tengo tres maneras o tres elementos de reflexión para tomar mis decisiones. Hay uno que es de carácter personal, mis creencias, pecador estándar, pero creo que a veces se da esos detalles divinos que, por ejemplo, pasa con Saulo de Tarso cuando se aparece a luz y la tumba del caballo. ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y le dice, exactamente, Saulo, construye mi iglesia. No soy tan santo para llegar a ese destello, ¿verdad? Pero hay dos más reflexiones que hago. La dos es lo que sabes hacer en la vida. Sirve para dos cosas, para ganarte la vida, pero también sirve para trabajar por una causa, por un país, por un partido. Y la tercera, las condiciones que vive el país o la institución en que te realizas, te mandan mensajes. Hoy el PAN nos manda un mensaje muy claro. Sí, hay que regresar a la sociedad, pero también antes hay que regresar al partido. Necesitamos hacer que el PAN sea un partido de cobertura nacional, que no lo es. Tenemos 1,200 comités y delegaciones, pero 2,400 municipios. Nos falta un buen tramo. Tenemos una célula básica de organización del partido, que son los subcomités, y la verdad que estamos muy retrasados en el número de subcomités. Estamos planteando 14,000 y desdoblar los subcomités en 140,000 comités de sección. Esta es una estructura orgánica
política potente que podemos construir y nosotros sabemos hacerlo. Tú has ahorita ya has hecho una historia de lo que hemos hecho en la vida política como candidatos, pero también hemos trabajado en el partido. Creamos las comandancias electorales en León, peleamos contra el fraude duro, nos hicimos responsables del día de las elecciones en Guanajuato, jefe de prensa del comité municipal, secretario de organización, encargado del día D, 2 veces dirigente estatal, y esto nos ha dado en un equipo del que formo parte la capacidad para construir lo que hoy el partido necesita, un partido de estructura orgánica fuerte, potente, un partido de estructura electoral permanente, estable y obviamente un acercamiento a la sociedad y un plan de gobierno de todos los mexicanos y de todos los potosinos. ¿Considera que Madero se vendió al mejor postor? Que considera que, bueno, todos tenemos un precio. Algunos con tal de conseguir que salgan las reformas que fueron planteadas por el mismo PAN, algunos con tal de conseguir algunos fines más personales. ¿Cómo considera, cómo califica la acción, la participación de Madero? Bueno, primero decir que el pacto no es una decisión personal de Madero como presidente, es una decisión colegiada, obviamente que se apoya en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Consejo Nacional. ¿Qué creo yo? Que el pacto le hace falta una cosa, ciudadanos, fuerza ciudadana. Y no lo hemos hecho. Esa es la fuerza del PAN. Yo espero que las reformas secundarias el PAN consulte a la ciudadanía y diga qué quiere. Obviamente el pacto no ha servido para cosas sustanciales. El PRI nos corrió del pacto al revisar la miscelánea fiscal. El IVA lo hizo con el PRI. Esta miscelánea que es una locura que atenta contra la micro pequeña empresa que en la zona norte ya está encareciendo la vida 10% por la homologación del IVA. Esa fue obra del PRI, del PRD. Obras como la reforma. Están amparando además. Y lo estamos apoyando. Y lo van a ganar. Y estamos pidiendo a algunos legisladores amigos que revisen en qué momento el PAN puede poner una iniciativa para que esa homologación no se aplique más en la zona fronteriza. Ya ves, el presidente sacó un decreto para exentar algunos productos impactados, ¿no? Entonces ese es el tema. Pero yo creo que el pacto también debe ser más reflexión, menos reflectores. Yo no tengo por qué tomarme la foto con el presidente, con el PRI. Es una obra que hay que trabajar en la reflexión de oficinas, en la reflexión de liderazgos. Y yo creo que tanto reflector le hace daño al pacto, porque no es una obra del presidente o del PRI, es una obra de Acción Nacional. La reforma energética es una propuesta congruente histórica desde Gómez Morín. La propuesta energética que hicimos hace 15, 20, 30 años es la que hicimos de oposición. Era que hicimos en el gobierno y que el PRI dijo, no, nunca te vamos a aprobar la reforma constitucional energética y nunca estaremos de acuerdo con los contratos de riesgo. Y ahora que son gobierno, la aprueban. Cuando fueron oposición, le negaron generosidad al país. ¿Nosotros qué pensamos? Que hay que distanciar, que hay que dividir la política de la economía. Una regla de oro que el PAN debe empezar a imponer en el escenario nacional. La política no tiene que impactar a la economía. ¿Por qué? Porque la economía es palabras mayores. Es la forma en que aseguramos medidas que garanticen un bienestar a la sociedad mexicana y a las familias. Y la reforma energética es eso. Una perspectiva de mejorar la economía, de convertir a Pemex y la CFE en potencias competitivas en generación de energía, de energéticos, y lo queremos nosotros. No queremos un país en ruinas porque vamos a volver a gobernar México próximamente. Un guanajuatense con el corazón hinchado, henchido, de ganas. Aparte de las ganas, ¿cuánto es el ejército? ¿De qué tamaño es el ejército que está trabajando? Estamos hablando de un universo muy grande. ¿Las elecciones se llevarán a cabo cuándo? El 18 y 19 de enero el Consejo Nacional va a dar el calendario electoral. Hablamos de para abril o para mayo. Yo sabía que como para junio más o menos, pero bueno. Esperamos que sea para abril. Junio. Pues como quieran lanzarla, y vamos a ganar de todas maneras. En este tiempo, recorrer casi 2.500 municipios del país, recorrer a la militancia, ¿cómo hacerles llegar un periodista, un hombre de medios de comunicación? ¿Cómo cree que es la mejor manera de hacerle llegar ese sentir y ese por qué
por qué estar ahí en el CEN? Llevamos una etapa de consolidación. La primera etapa fue nombrar 8 coordinadores regionales en el país. Dividimos al país en 8 regiones. Luego 32 coordinadores estatales que ya los tenemos. Nos vamos a desdoblar en 200, 300 municipios que representan un gran porcentaje del padrón y de ahí al resto de los municipios. Ahorita estamos en el desdoblamiento de los municipios, vamos por 150 municipios y estamos obviamente fortaleciendo con los medios de comunicación. Esta entrevista que nos hace seguramente la verán muchos panistas que van a votar el día de la elección aquí en esta región de San Luis Potosí y estamos potenciando, dedicamos parte de nuestras giras a platicar con los medios de comunicación a que nos hagan el favor de llevar este mensaje a los panistas y a los ciudadanos de San Luis Potosí, de esta región, y obviamente en su oportunidad estaremos atacando directamente a los 220,000 panistas que van a votar con mensajes directos, ¿verdad?, en sus domicilios, sobre lo que queremos para el PAN y lo que queremos de los panistas para México. Licenciado Oliva, exgobernador de Guanajuato, se habla de una danza de 1,000 millones, que al parecer esos 1,000 millones el Congreso ya dio carpetazo. ¿Salió limpio o eran cuestiones administrativas? Platíqueme. Pues yo nunca vi esa cantidad, yo soy o represento el gobierno más auditado de la historia de Guanajuato. El PRI pidió auditar al gobierno los temas que conocemos, yo dije adelante, lo pidió el PRD y dije adelante, lo pidió el PAN, dije adelante, y yo le dije al Congreso, por favor audíteme. Me auditaron todas las cuentas públicas, faltan 3 meses del año 2012 y no ha habido malversación de fondos. Ahí están las cuentas públicas, ahí está la auditoría, incluso la Suprema Corte de Justicia acaba de archivar la solicitud de atracción de 4 casos que pedía algunos ciudadanos y otras personas por considerar que se había aplicado la ley. El órgano superior de fiscalización auditó y ahí están las cuentas. Si el o sea, que le rasquen por donde quiera. Si el PRI quiere seguir haciendo caso político, adelante, pero las auditorías ahí están, y la Suprema Corte de Justicia ya dio su veredicto. Le decía al principio de esta entrevista que para qué buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. ¿Por qué vale la pena desgastarse, trabajar codo a codo con su esposa, con sus amigos, con sus conocidos? ¿Por qué vale la pena? Porque yo creo que en este país somos corresponsables de lo que pasa, para bien o para mal. Somos cada uno de nosotros una parte responsable si le va bien o le va mal al país. Y podemos transformar este país. Yo considero la política como la posibilidad de hacer lo posible, pero también como la posibilidad de hacer el gran bien a la sociedad mexicana cuando las decisiones que se toman son centradas y se fortalecen el ánimo y la demanda de los ciudadanos. Yo recuerdo ese PAN del Maquis, cuando hablar de la defensa y las banderas ciudadanas de México en la libertad del empresario, era hablar de las banderas del PAN, y juntos logramos, el Partido Acción Nacional, la sociedad y el Maquis, hacer surgir las grandes instituciones ciudadanas independientes electorales, el IFE, el Tribunal Electoral, entre otras de las 5 instituciones más fuertes y potentes que vinieron a perfeccionar la democracia. Y hoy la democracia está incompleta. Necesitamos un nuevo sistema político, democrático, humanista, que sustituya al corporativismo que aún persiste. Hoy necesitamos un gobierno, con lo que está haciendo el actual gobierno de la Federación, que no endeude al país. Ya empezaron con la deuda y ya empezaron a tener déficit, y necesitamos nosotros decir a la sociedad que existe otra opción de gobierno y de partido que tiene y ha demostrado ser mejor que el que está ahorita gobernando. Señor, el haber pedido a los panistas que se reafiliaran al instituto político, pues dejó en el camino a miles de panistas. Ahora la militancia, pues creo yo que fue un 70%, 60-70% más o menos que se reinscribieron. ¿Por qué cree? ¿Porque ya no encontraban chamba? ¿Porque había desencanto? ¿O porque no eran realmente panistas? Podría haber parte de lo que tú dices, pero la parte con la que yo me quedo es que los que se quedaron en el PAN tienen una militancia de 10, 12 años mínimo de antigüedad en el Partido Acción Nacional, y nos habla de un padrón que queda de personas que han sido congruentes la última década, cuando menos, de su militancia con el PAN. Los otros llegaron y se fueron y les respetamos su decisión. Señor, casi para finalizar, está en el estado de San Luis Potosí, está en Río Verde, Ciudad Fernández, en toda esta región media, hasta donde nos ven, bueno, nos ven por internet en todo el mundo también, aparte de por cable.
déjeme preguntarle, ¿qué le diría directamente a esta región media que es gobernada por un priista, por un gobierno que está casi de salida, que bueno, que no hay muy buen sabor de boca? ¿Qué les diría a los panistas que le están escuchando? Que vayamos juntos al encuentro de volver a ser del PAN la primera fuerza política en San Luis Potosí. Ahí me queda claro como la sociedad que Toranzo está reprobado. El PRI ha reprobado en el gobierno del estado y aquí soplan vientos de cambio. El PRI levanta murallas para detenerlos, el PAN debe levantar castillos de viento para empujar más ese ambiente de cambio. Y además, yo le diría a los panistas de Acción Nacional que escuchen a todos los aspirantes y que piensen qué quieren. Si quieren un presidente famoso, si quieren un presidente en Coyoacán, allá en México retirado, o quieren un presidente como tú, un presidente de a pie, y que nosotros les decimos que juntos podemos hacer el cambio en el PAN y en San Luis Potosí y, ¿por qué no, en la República Mexicana? Los ciudadanos, los panistas de a pie, ¿usted cree que se sientan identificados con Juan Manuel Oliva? Sí, vengo ahorita de una reunión aquí en Ciudad Valles, donde encontramos militancia. Me encontré con el candidato de hace 10 años a diputado local. Me encontré con los candidatos que eran candidatos y solamente candidatos, cuando aquel tiempo de la oposición a rajatabla de un sistema dictatorial, y dicen, este es el PAN que necesitamos, el PAN de lucha, el PAN de oposición, que nos permita construir una opción para ganar otra vez San Luis Potosí con una propuesta de gobierno y con candidatos competitivos. Yo creo que ese espíritu debe cambiar, el espíritu de la identidad del PAN, de la lucha y obviamente del trabajo por esta tierra. Señor, muchísimas gracias, un placer poder platicar con alguien que, bueno, aparte de que se sabe del oficio de periodista, egresado de la Carlos Septién, que sin lugar a dudas la mejor escuela de periodismo en nuestro país. Exactamente, doble H. Escuela Carlos Septién García. ¿Verdad que? Muchísimas gracias. Les agradecemos este espacio de diálogo y aquí está uno por los nuestros. Vamos por la victoria. Gracias. Un privilegio entrevistar, imagínese, un hombre que la sabe de todas, un tabasqueño, político, panista, don Juan José Rodríguez Prats. Muchísimas gracias por regresar a este querido Río Verde. No, por mí encantado. Mientras uno pueda ser útil, eso le da sentido a la vida. Señor, ¿qué opina? ¿Qué opina del trascendido, del dícese que se dice, de la conversación de Cordero, en donde pide hundir a Madero, entre hundidos y hundidos unos y hundidos los otros? ¿Qué opina? Mira, tu pregunta va a una de las cuestiones fundamentales en el PAN. ¿Qué es lo importante de todo eso que ha sucedido? Se defienden diciendo que es una conversación ilegalmente intervenida, pero no la desmienten. Sí. Se hacen señalamientos, eso llama la atención, se hacen señalamientos graves. Mira, el problema del PAN es que al llegar al poder sucedió lo que González Torres temía, que nos íbamos a parecer al PRI. No era lo mismo militar en un partido en donde no había posibilidad de triunfo, en donde se corrían riesgos de simplemente asistir a una reunión porque se enfrentaba a un sistema, que un partido que empezó a llegar al poder. Y se dio una transformación que es viejísima, de cuando se empieza a perder el sentido de la realidad, se invaden pecados sociales. Para mí lo más grave de lo que ha acontecido es que se está demostrando casos de corrupción. Y no disfracemos la realidad. La verdad tiene que aflorar. Yo creo que el problema es que nos angustió mucho que este tipo de problemas no pudieran afectar ante la opinión pública. Y empezó una obsesión por el electoral, que también aconteció en el PRI. No hagan escándalos, no le busquen, ocúltenlo. Y se empezó a engrandar la vieja frase, que ya es de gran sabiduría: las verdades cuando se ocultan envenenan. Para mí, el problema fundamental aquí es que hay señalamientos de corrupción. Y la dirigencia nacional, desafortunadamente, no ha asumido la investigación a fondo. Porque si no se conoce la verdad, no se puede corregir.
solamente. Menos si no se acepta, además. Y menos si no se acepta. Y lo peor es que si se acepta la verdad, no tenga consecuencias. Claro. Porque entonces llegamos a la tragedia de que lo escandaloso es que los escándalos no escandalicen. Que es terrible, porque entonces resulta que ya entramos por ende, en una por medio, resignación. o por ende por medio Lucerito. Y con eso se desvía. Pero mira, ahí también yo diría que hay un escándalo, porque también cuidado con eso. Sí. Un escándalo que no merecía ser un La escándalo. verdad, no, También. Honestamente, O sea, yo también. O sea, logremos un equilibrio, ¿no? Sí. ¿Qué sí nos debe escandalizar y qué no nos debe escandalizar? Sí. Yo creo que esa es una reflexión. Digo, de repente quieren tapar algunas falacias que por ahí dicen con algo que para mí también es intrascendente. Es intrascendente. O sea, yo creo que uno de los problemas es fijar en un país que está en crisis y en transición la agenda que nos debe ocupar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo que nos debe ocupar? ¿Qué es lo que nos debe llevar a la reflexión y qué debemos desechar? Por trivial, por banal, porque ni siquiera nos debe inquietar. Para mí, por ejemplo, el caso de Lucerito, el caso de allá como se inició el sexenio de la Lady Profeco, o sea... La Lady Polaco y o sea... son distractores realmente. Y nos estamos olvidando de lo sustancial. Claro. Alfonso Reyes, que escribió la Cartilla Moral, que para mí es un documento fundamental, si no mal recuerdo fue en 1944, decía, tenemos que precisar qué es lo importante en lo cual tenemos que ser intransigentes y rigurosos. Claro. ¿Qué es lo secundario, lo cual no nos debe ocupar mayormente? ¿Y qué es lo trivial, lo cual debemos desechar? Eso de precisar la agenda. Por ejemplo, sinceramente en México yo no pienso que el tema del aborto o el tema de la bodas de los gays sea un tema que nos deba ocupar. Para mí no es eso lo sustancial. O dividir. ¿Por qué tenemos que empezar por lo que más nos divide? Porque eso es lo que más nos divide. Claro. Ahí el PAN no puede ceder. O sea, el PAN respeta la vida desde el momento de la concepción. Tiene clientelismo además. Y entonces, ¿por qué no tener el sentido de darle prioridad a lo prioritario? Todavía recuerdo lo que dicen los liderazgos, las tesis de los liderazgos, Stephen Covey, por ejemplo, darle prioridad a lo importante, a lo que nos debe. Siempre es antes del 2. Mi estimado licenciado, usted como analista político, usted lo debe de reconocer con Broso. Normalmente luego no me lo dejan hablar y luego se ha hecho unas peleadas. Pero como analista político, enséñenos a nosotros los ciudadanos de a pie. ¿Cómo debemos de aprender a priorizar las notas, las noticias y qué debemos de exigir a nuestros medios locales, a nosotros? Híjole, ahora sí me la puso difícil. Es que es interesante, de verdad. Tenemos que educarnos, tenemos que saber a qué hora cambiarle al canal. La sociedad del siglo XXI está abrumada de noticias. O sea, lo primero que tenemos que... Corren ya. No, pero además, si uno se mete a internet, o sea, estamos envueltos. Yo creo que lo primero es que tenemos que tener un criterio para saber a qué darle lo importante. Por ejemplo, la página editorial. Yo creo que hay varios editorialistas que tendríamos que analizar semanalmente, puntualmente. Un Silva Gerso los lunes, un Wondelberg en Reforma, un Luis Rubio los domingos, un Enrique Krause, desde luego, un Gabriel Said, es importante. Entonces, yo siento, y sobre todo en la juventud, que anda perdida. Por ejemplo, el Twitter ha sido ya una degeneración de un diálogo muy superficial y muy agresivo. Yo diría que hasta vulgar. Y además hasta vulgar. Sí. Entonces, tenemos que... A mí me preocupa mucho que la sociedad actual, o que los jóvenes, no lean poesía. Juan Ramón Jiménez dice que si los políticos leyéramos a Juan Ramón, a Juan de la Cruz, a la Madre Teresa, a Sor Juana, o un Muerte sin fin de José Gorostiza, o Piedra del Sol de Octavio Paz, o Lamentos de Dido de Rosario Castellanos, que leyéramos antes de ir al cargo,
o algo sobre la muerte del mayor Sabines, por ejemplo, o mi paisano Pellicer, por ejemplo. Pellicer tiene un verso que define a Manuel Gómez Morín: alma de cambio y ojo de ser cumbre. El verso, la poesía, es un pensamiento comprimido y armónico. Pero los chavos no se detienen ahí. No leen poesía, no leen poesía. Creo que ahí... Yo, mis mejores amores, mis novias en Jalapa, tuve 40 novias en Jalapa, y yo recitaba. Me iba yo a los callejones, me contrataban. ¿Se acuerda, por ejemplo, de esa música de Lorenzo Barcelata? De liras y de... No, y ese de... Por ti aprendí a querer, mujer ideal. Y había una parte donde se recitaban unos versos. Para encontrar dos piedras peregrinas con que adornar tus ojos ideales, Dios buscó en los prodigios minerales las piedras más raras y divinas. Recorrió las maréporas marinas, el lujo de las gemas orientales, el hervir de las aguas siderales y las grutas de facetas diamantinas, y no encontrando materia luminosa adecuada a tu faz maravillosa, por elocuente, expresiva y rara, mordió sus labios de corajes rojos. Dios mismo se arrancó los ojos y con amor los estampó en tu cara. No sabe usted lo que se siente. Había balcones allí y veía uno, ahí se asomaban, porque había un sentido del pudor que también ya se ha perdido un poco, bastante, inclusive en los políticos, y se asomaban y ve uno aquellos ojos desde allá abajo, ¿verdad? En aquel balcón asomándose. ¿Para qué me regalaste el whisky si me pusiste romántico? Señor, pues en esto creo que llevamos una corresponsabilidad. Los medios de comunicación, usted que también está en medios de comunicación, y creo que también tenemos una tarea de educar. Le agradezco muchísimo y díganos algo para culminar. Mira, yo creo que el problema de México es, en cierta forma, lo dijo Jorge Portilla, lo dijo Samuel Ramos, lo dijo Octavio Paz, hay una tendencia a fugarnos de la realidad. Yo creo que si no reconocemos nuestra realidad, nos estamos enfermando. Hay un magnífico escritor que yo quiero mucho, es casi como un hermano, Agustín Basabe, que escribió La esquizofrenia de la mexicanidad. Y una de las esquizofrenias es fugarnos de la realidad. Veamos nuestra realidad y aceptémoslo. Y tampoco se trata de resignarnos, no. Veamos a la realidad con el afán de modificarla.